gloria seréis sublimes. Bueno, dejémoslo hasta allí. Ahí lo vamos hasta el 6, ¿no? Hasta el 6. El Señor continúe agregando bendición a su palabra. Esta es una promesa que se había dado 750 años antes de Jesucristo a través del profeta Isaías. Se estaba profetizando allí del Señor Jesucristo. Y entonces Dios envía la palabra anunciando de que iba a haber una restauración para Sión y una bendición para el mundo entero, ¿no? Para todos aquellos a los cuales estaban en una cárcel, bajo los cuales había una sentencia de muerte, porque cuando el hombre peca en el jardín del Edén, entonces ya hay un acta de muerte para el hombre. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y al pecar ellos, por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Amén. Estábamos muertos en ¿qué? Delitos y pecados. Entonces dice el Señor, está allí la palabra en el libro del profeta Isaías. Jesús acaba de venir del desierto, de ser tentado por el diablo, donde el diablo le llevó y le tentó después de él haber ayunado 40 días y 40 noches. Y él le dice, el diablo llega y dice, pues pienso yo que el diablo, por lo que hizo, ¿no? Pienso de que él dijo, es el mejor momento, está con hambre, le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se dejó tentar por causa del hambre o de la necesidad. Hay muchos seres en este mundo que quieren como guardar pues lo que es el pecado, colocándose atrás de lo que es la necesidad. Yo hice esto, esto y esto porque tenía necesidad, porque tenía hambre, porque estaba sin trabajo, porque estaba enfermo o enferma. Entonces tuve que hacer esto. No quería hacerlo, pero lo hice. Pero está cometiendo ¿un qué? Pecado. Un pecado. Es un pecado. Está errando en su manera de actuar, pero es un gran pecado, porque Jesús también tuvo ¿qué? Hambre. Tuvo también necesidad. Tuvo 40 días de ayuno, y aunque le ofrecieron o le tentaron el enemigo, porque era el enemigo, el diablo o Satanás o serpiente antigua, como le quieran llamar, todos son nombres que son bíblicos. Y dice la palabra del Señor que Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo lo que vamos a hacer, que nos proponemos hacerlo, tenemos que meditar bien en lo que hacemos. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces Él dice, el Señor Jehová, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Jesús mismo le llama a Dios ¿cómo? Espíritu de Jehová. ¿Le llama cómo? Espíritu. Le llama el Espíritu del Señor Jehová. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Dios para dar apertura a los que están en las cárceles,
dice a las ruinas antiguas, o sea, todos los que habían muerto desde el principio, porque por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, así también la muerte pasó a todos los hombres, porque la palabra lo dice allá en el libro de los Romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Cristo murió por nosotros. Y dice la palabra del Señor que Él fue crucificado, muerto y sepultado, y que descendió a los infiernos y subió arriba a los cielos. Así que el Señor Jesucristo redimió arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. En donde está el mismo infierno, allá descendió Jesús. Y le dio libertad ¿a quiénes? A los cautivos, a los presos. Levantó las ruinas antiguas. Todo estaba arruinado, todo estaba llevado, pero Dios levantó al Señor Jesucristo para esa obra. Amén. Amén. Ahora les invito a que vamos al libro de Lucas. Lucas 4. Lucas 4. ¿Alguien tiene ya Lucas 4? Sí. Léalo, por favor. Primero, Sí, léalo. Jesús lleno del Espíritu Santo Amén. volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Bueno, ahí sabemos de... ¿O ahí nomás? Dejémoslo ahí. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén. Acabamos de leerlo. Isaías, ¿qué? 61. 61. Y si leemos allí Lucas más abajito, allí está explicando lo que ya estaba explicando yo, ¿verdad? Ahora vamos a leer en Isaías 60. Perdón, Isaías 60 no. Allí en el Isaías 61. Sí, Isaías 61 acabamos de leerlo, ¿no? Sí. 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 Bueno, entonces les decía que Jesús acaba de venir del desierto y él, allí en el libro de Lucas, vamos a buscar la parte donde Jesús entra en el templo. Camilo, búscalo ahí, por favor. Ajá. Jesús entra en el ¿Qué templo. capítulo? Lucas, escriba Lucas, donde el Señor Jesucristo es, donde se le pasa el rollo del libro para que él lo lea. Lucas, ¿qué? Ya le decimos. Escriba ahí. Créale, papi. Lucas, ¿dónde qué? Lucas, en la parte de, De los pergaminos. sí, donde le pasan el pergamino a Jesús, que él está en el templo. Ya lo buscó. Búsquelo en qué número. Escríbalo ahí, escríbalo que le sale. La parte donde la escritura dice que le fue dado el rollo del libro a Jesús. Lucas 4, 17 al 19. Amén. Esa es la parte, la parte, sí señor. Lucas 4. Lucas 4. 4, 17. Lucas 4, señor. Lucas 4, 17. Lucas 4, 17. Lea Lucas 4. Léalo
17, lea Lucas 4, del 17 y el 19. Lucas 4, Sí, señor. tentación a Jesús. Del 17 al 19. ¿Es esta? Lucas 4, de 17 y 19. Y se le dio el libro del profeta. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Amén. Bueno, ténganlo ahí que ahorita seguimos ahí. Tenemos que allí, cuando él es llevado al desierto, se dice la escritura, que Jesús es llevado por, dice tentación de Jesús. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Al desierto es llevado para ser tentado por Satanás, ¿verdad? Y acá en el verso 17 del mismo Lucas 4, el 17, dice la palabra del Señor. Leámoslo desde el 17. Del 17. Sí, leámoslo desde el 16. Dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y el 17, y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice el 20, y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Fijos en quién? ¿Quién es él? En el Señor Jesucristo, exactamente. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, o sea, de Jesús, y estaban maravillados, o sea, llenos de gozo, de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad es digno que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio.
y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Es decir, se hizo, podemos ver acá en el profeta Isaías cómo la palabra del Señor se cumple. Él es llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Pero cuando Jesús es llevado al desierto, ya el Espíritu de Dios está sobre él. De hecho, Jesús, desde que estaba en el vientre de María, ya el Espíritu de Dios estaba en él. Amén. Amén. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Escritura dice que la madre de el Bautista, que era de nombre Elizabeth, ella sale a recibir a María y se abrazan, y al tocar el vientre de Elizabeth con el vientre de María, dice que fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista, que era primo de Jesús, pero él nacería primero que Jesús. Pero al tocarle, al tener ese contacto de los estómagos, al darse un abrazo de bienvenida a María, si usted lee la Escritura, usted se va a gozar cómo la Escritura se cumple y cómo va llevando Dios a través de su Santo Espíritu el hilo de todas las cosas se dan dando, y por eso cuando uno lee la palabra cada día se enamora más de él, porque es algo maravilloso. Ya él viene lleno del Espíritu Santo. Él sale y viene al desierto cuando ya son grandes, ¿cierto? Y Juan viene y bautiza a Jesús. Juan el Bautista bautiza a Jesús, y luego el Espíritu desciende en forma corporal ¿de qué? De paloma. Desciende en forma corporal de paloma nuevamente el Espíritu. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Cuando Jesús viene de allá del desierto y entra y le pasan el libro, el ministro le pasa el libro, dice la Escritura, él abre el rollo y lee la Escritura y dice: el Espíritu del Señor del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió ¿quién? Dios. Porque me ungió Dios para dar apertura a los que están en la cárcel, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los presos. ¿Y qué más? Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué más? A las viudas, a darles Consolación. Después viene para las viudas. Allí estamos en lo del profeta Isaías, para darle ¿qué? Libertad a los cautivos, para dar vida, para restaurar las ruinas antiguas, para redimir arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, para dar libertad a los cautivos, a los que ya hacían en las cárceles espirituales de eterna oscuridad. Ya lo había llevado el pecado que había cometido el hombre, ya había gente allá en el lugar de tormento, en el mismo infierno. Pero Jesús bajó y les dio ¿qué? Apertura, libertad, y le ungió Dios para dar buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación están en la palabra de Dios. Son buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Apague el celular para que se concentre, porque la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Y recibe él ese libro, lo lee, y luego acá en Lucas, en el Nuevo Testamento, usted, para entender el Nuevo Testamento, usted tiene que atender y leer y meditar en el Antiguo Testamento, porque allí se dijo de Jesús lo que acontecería. Y Jesús entra en el Nuevo Testamento, y allí en el Nuevo Testamento es donde le pasan el rollo y él lee la palabra
acá en el libro de Isaías, el profeta, ahí estaba la profecía de Jesús. Y es a Jesús que le es dada esa palabra. Muchas veces, muchas personas que enseñan la palabra no tienen en cuenta, entonces nos atribuimos para nosotros lo que no es. Decimos, es a mí que me ungió el Señor. Yo soy la ungida del Señor. Aquí la palabra en el libro de Isaías, esa unción dice muy clarito que era para Jesús. Amén. ¿Para quién? Para Jesús. Para Jesús. Entonces Él es el que toma el rollo en la sinagoga en el día de reposo, o sea, en sábado. Ese es el día de reposo, el sábado. Hoy es sábado. Amén. Amén. Es un día en el cual hace muchos años reposó Dios y sabe de que ustedes y yo venimos de trabajar toda una semana y que en este día tenemos que tener un reposo. El cuerpo necesita ¿qué? Un reposo. ¿Y qué mejor que reposar escuchando la palabra de Dios, recibiendo las buenas nuevas de salvación, sabiendo el proceso que ha traído Dios con su palabra? Y Dios lo toma, o el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, lo toma por la mano y le dice, venga usted. Venga. El Espíritu lo toma y le dice, tome el rollo y lea. Y toma el rollo, dése vuelta acá. Toma el rollo y lee. Lee. Aquí lea. Aquí el 17, léalo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la la tierra. tierra. Bueno, Lo llevó a un lugar, pero lo que está aquí en el verso 17, lo llevó a un lugar alto y le mostró los reinos de ¿qué? De la tierra. De la tierra. ¿Quién lo llevó? Diablo. Del demonio. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra, porque el diablo es engañador, ¿cierto? Él venía a ofrecerle cosas al dueño de todas las cosas, para que vean qué es lo que le ofrece a usted el diablo en el mundo. Le está ofreciendo algo que a él ya no le pertenece, porque Jesucristo ya nos ha dado ¿qué? Pagó el precio por nosotros. Él pagó el precio, nos ha dado libertad, nos dio apertura de la cárcel, nos dio apertura de la muerte que estaba sobre el mundo entero. Y claro, estamos a la libre albedrío. Usted puede tomar la palabra y recibir su salvación, creer en ella, o sencillamente puede ignorarla y seguir en el pecado. En el mundo. Seguir en el mundo y quiere seguir siendo enemigo de Dios. Y dice Dios, arderán como estopa en el día en que yo actúe. ¿Arderán como? Arderán como estopa con el día que él actúe. En el día de la ira del Señor nuestro Dios arderán como estopa. ¿Por qué? Porque palabra se les ha dado, pero no dejan la desobediencia, no dejan el pecado, no dejan el mundo, prefieren estar en amistad con el mundo y en enemistad con Dios. Para estar en amistad con Dios hay que ir al libro, así como el Espíritu lo trajo para que Jesús tomara el rollo y dijera, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ungió el Señor Dios para dar apertura a los presos, para sacar de la cárcel a los oprimidos, para sanar el corazón a los que estaban ¿qué? Afligidos, para sanarlos, para dar apertura a los que estaban en las cárceles y para restaurar las ruinas antiguas. Dice el Señor, y él lee el rollo, se lo pasan ya estando en el templo, después de que leyó el Señor la palabra del profeta Isaías y dice, el Señor Dios está sobre mí porque me ungió Dios. Dios le ungió para que él fuera a dar las buenas nuevas de salvación. Y luego
esta palabra se cumple en el Nuevo Testamento cuando Jesús toma el rollo y les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice las mismas palabras que había dicho ¿quién? ¿El profeta qué? Isaías. El profeta Isaías, que es llamado profeta mesiánico, uno de los profetas mayores, porque habló mucho acerca del Señor Jesucristo. Y todo se cumplió. Y si Dios, por medio de su Santo Espíritu, lleva a Jesús a que lea la Escritura, ¿qué le pasa a usted y a mí? Que no nos gusta comprar una Biblia para leer su palabra. Y que muchas veces tenemos un celular, pero para ver otras cosas que no sea la palabra del Señor. Y para tener la Biblia abierta en un pasaje, pero no vamos a ella. Muchos la tienen como un ¿qué? Como un amuleto. La Biblia no es un amuleto. Ella tiene que recobrar vida en los seres humanos. Porque a través de la palabra de Dios, con el poder y la unción de su Santo Espíritu, ella tiene vida. Ella es espíritu y es vida, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, Él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Y todos quedaron con los ojos puestos en Él, maravillados. ¿Qué palabra? ¿Cierto? Porque les dijo lo que estaba escrito en el rollo de Él. En el rollo del profeta Isaías estaba escrito de Él, de Jesús. Entonces, cuando Jesús se cumple esta escritura y Él lo dice delante de todos los que estaban allí en la sinagoga en ese sábado precioso, como un día como hoy, y Él les dice: he venido para dar libertad a los cautivos. Todos quedaron asombrados, maravillados, dice la escritura, a causa de la palabra que Él estaba leyendo. Por eso la importancia de ir a la palabra. Porque si Jesús, santo, puro, el Hijo del Dios viviente, y Dios por medio de su Santo Espíritu lo manda a que lea la escritura, lo guía para que Él la lea, para que Él se concientice de qué es la labor que tiene que hacer. Por eso Jesús dijo: yo lo que hablo no lo hablo por mí mismo. Lo que me dijo el Padre que hiciera, eso hago. Lo que me dice Dios que haga, yo lo hago, dice el Señor Jesucristo. Él anduvo en obediencia ¿de quién? Del Padre Celestial, de nuestro Dios. Él anduvo en obediencia. Y vemos que en el capítulo 61 del profeta Isaías, allí habla el Señor acerca de que Dios le ungía. Y luego, cuando ya Él viene y tiene cumplimiento esa palabra que se dijo 750 años antes de Jesucristo, y ya en el Nuevo Testamento, allí en el libro de Lucas 4, allí aparece de que se está cumpliendo la palabra, y Él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Pero lo hace ¿cómo? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Por Dios, leyendo la palabra. Fue a la palabra, volvió y leyó la palabra, y entonces por eso Él le dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Esta escritura la dijo Dios muchísimos años atrás, que se cumpliría, y se cumplió en el Nuevo Testamento. Por eso le digo, si usted lee la Biblia, usted tiene que leer el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento, para entender el Nuevo Testamento y ver cómo se cumple la palabra del Señor. Ni una jota ni una tilde perecerá de la ley de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Como ella es espíritu y es vida, entonces ella tiene cumplimiento y da vida a nuestro espíritu, da vida a nuestra vida. Amén. El que está sin Cristo, el que no lee la escritura, está muerto. Aunque ande en delitos, en pecados, en bailes, en fiestas, en perdición, está muerto. ¿Cómo? Espiritualmente.
porque no está comiendo el pan que verdaderamente necesitamos, que es la palabra de Dios. Ella es espíritu y es ¿qué? Verdad. Ella es espíritu y es vida. Y ella es la palabra de Dios, que es la verdad. Y tiene cumplimiento. Entonces si ve como nosotros no podemos atribuirnos lo que fue para Jesús es para Jesús. Fue para Jesús. Y lo que es para nosotros viene después. Jesús acá en el Nuevo Testamento, Él discipula a 12 discípulos. ¿A cuántos? 12. A 12. Y luego discipula a 70 discípulos. Y a ellos les dice, vayan de 2 en 2 a las naciones. Les dijo, no saludéis por el camino, porque allá hay una costumbre que ellos comienzan desde lejos a hacer así. Se hacen la venia y van como contando un pasito y así, hasta que se encuentran, el que viene de allá para acá y de aquí para allá. Y lo que se necesita del evangelio es henchir la tierra, llenarla del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, aprovechando bien pues el tiempo. No pierda el tiempo ni en novelas, ni en películas, ni en mentiras. Vaya a la palabra y prepárese. Prepárese. Amén. Prepárese. Amén. Que así sea, que se prepare. Cuando usted dice amén es que así sea. Que vamos a la palabra. Entonces aquí llega el Señor en la gran comisión que es llamada en el libro de Marcos y en el libro de Mateo. Allí está la gran comisión. Ir a todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. Ir y llevar el mensaje a todo lugar. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y el que creyere, o sea, usted va y lleva la palabra, y el que crea y enseñándole que guarde todas las cosas. Y si las guarda, será ¿cómo? Salvo. Será salvo. Mas el que no creyere, ya la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Y no vendrá a resurrección, sino que irá a condenación, porque no quiso lo que Dios le dio. No quiso recibirlo. Se le amonestó de parte de Dios, se le enseñó, pero siguió en las mismas necedades. Entonces no podemos comenzar de enero y saltarnos diciembre. Tenemos que pasar derecho. Desde ahora y hasta que el Señor venga y nos lleve. Amén. Amén. Todos unánimes en el mismo sentir, buscando al Señor en espíritu y en verdad, porque los días son malos y tinieblas cubrirán la tierra. Mas sobre ti que has recibido a Jehová, será vista su gloria. Será vista su gloria. Porque tinieblas cubrirán ¿qué? La tierra. Tinieblas cubrirán la tierra. Y la están cubriendo. Y la gente está engañada. Y la gente se le está hablando de la palabra y la gente lo tiene poco. Y la gente le duele comprarse una Biblia. Y la gente no le gusta leerla. Y la tienen en el celular pero no la leen. Ni la ponen por obra. Y lo que necesitamos es ir a la palabra. Siempre medite en esto. Si Dios, por medio de su Santo Espíritu, llevó a Jesús para que leyera el libro, que lo tomara en sus manos y lo leyera, y para que viera que todo lo que está en ella escrita tiene cumplimiento, y Jesús reconoce de que Dios le ungió, entonces recuerde que usted y yo cuánto más necesitamos ir a la palabra para entender cuál es el propósito y el llamado de Dios para su vida y para la mía, para nuestras vidas, para que no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. Entonces en la gran comisión que ya nos manda, entonces el Señor les dice, vayan al aposento alto. Antes, cuando ya Él se iba a ir, que lo crucificaron, que fue sepultado, y Él les dijo a ellos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de pecadores y va a ser muerto, y lo sepultarán, y al tercer día resucitará de entre los muertos. Y les dijo, esperen en el aposento alto. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Fueron, ¿y qué hicieron? Se reunieron Se reunieron y estaban unánimes en el mismo sentir. Estaban reunidos en el aposento alto como hoy estamos reunidos aquí.
estaban allí, ellos les dijo, no vayan a predicar todavía. Primero reciban allí el poder. Para que vean que lo que dijo acá a través del profeta Isaías era para Jesús. Y ahora sí, a través de los 70, de los 12 y de los 70 discípulos de Jesús, esa palabra ya es para nosotros. Y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y el que creyera y fuere bautizado, este será salvo. Entonces ya esa parte ya nos corresponde a nosotros. Entonces, si el Señor les ungió con el poder de su Espíritu y no los dejó que fueran, es porque el asunto no es fácil, sino que no es con fuerza ni con ejército, sino con el poder de Dios. Amén. Entonces el poder de Dios, ahora sí, dice la palabra del Señor allí en el libro de los Hechos, dice: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda ¿qué? Carne. Sobre toda carne, y entonces profetizarán, y entonces irán, y entonces harán grandes milagros y sanidades como las hizo el Señor Jesucristo, porque ahora sí el Espíritu Santo está sobre mí. Y dice: y si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, en el cielo se oye. Pero si yo estoy enseñando una escritura y la gente no pone cuidado, si vamos a orar por un enfermo y la gente no pone cuidado, y la gente no cree, si la gente no lee, no entiende lo que lee, porque es que no escudriña la escritura, entonces ¿cómo va a entender qué es lo que Dios le ha mandado que haga? Si Él está enviándonos para que reciba la palabra, para que medite en ella de día y de noche, para que todas las cosas le vayan ¿cómo? Bien. Para que todas las cosas le salgan bien. Y Él le dice: mira, que te esfuerces y seas valiente, yo soy tu Dios y no te dejaré. Como estuve con Josué, estaré también contigo, yo estaré con vosotros, yo iré delante de vosotros. Vean, no hay forma más clara en la cual Jesús nos diga: no los dejaré solos. Yo iré con ustedes, yo voy delante de vosotros. El mismo Dios dice: yo voy como poderoso gigante delante de ustedes. No teman ni desmayen, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero Él estará con nosotros cuando vamos haciendo ¿qué? Su voluntad. Su voluntad, de acuerdo a su palabra. Y para poder entender la voluntad de Dios hay que ir a la palabra definitivamente. Si no lee la palabra no puede entenderla. Seguirá viniendo a la célula, oyendo a congregarse en una iglesia, pero seguirá siendo el mismo desobediente pecador o pecadora. Seguirá en lo mismo, seguirá en la carne y pensará que está rindiendo hasta culto a Dios con eso. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice el Señor: el pueblo antiguo me probó, y en el desierto me probaron. ¿Cómo lo probaron a Él? Siendo desobedientes. Porque ellos vieron la gloria de Dios a través de todos los milagros que se hizo, pero siguen desobedeciendo hasta hoy. Siguen desobedeciendo hasta hoy. Porque ese grupo de gente en Israel, vinieron los de Hezbolá y los cogieron y los capturaron, violaron a las mujeres, a muchos, asesinaron niños y personas adultas y se llevaron como a unos 200 y algo de rehenes, y todavía tienen a 100 y pico de rehenes. No saben en dónde los tienen, quieren negociar pero no los entregan. Ellos estaban ¿en dónde? En el día del sábado. ¿Dónde estaban? El reposo. Parrandeando. Estaban en desobediencia. Andaban en desobediencia. Así le va a pasar a todo desobediente. Lo va a coger en la calle. No lo va a coger Hezbolá, sino el mismo espíritu que anda en Hezbolá, el espíritu de muerte. Ese lo va a coger en la calle, porque es que no quiso atender a la voz de Dios. No quiso andar en obediencia a Dios. Dice: no, es que yo soy libre.
libre. No, no está siendo libre. Tiene una atadura ni la tremenda, porque la atadura viene de parte de Satanás. Porque el que viene a desatar las ligaduras de impiedad se llama Jesucristo. Y si usted no recibe la palabra ni recibe a Jesucristo y estudia ponerla por obra, usted todavía está atado, está muerto espiritualmente. Tiene que dejar todo lo malo, dejarlo todo atrás a un lado y vuelva hacia Cristo. Arrodíllese, pídale perdón y empiece a andar en obediencia a la palabra. Léala, créala y póngala por obra. Amén. Amén. Vamos a hablar. Entonces, ya les quedó clarito cómo Dios actúa de tiempo en tiempo, cómo la palabra se cumple, cómo Dios dio la palabra a Jesús, cómo lo llevó a que escudriñe la palabra, cómo entendió Jesús el plan que Dios tenía para él a través de la palabra, leyendo la escritura. Por eso Dios dice, vayan, ir por las sendas antiguas, preguntad cuál sea el buen camino y caminad por él. Y el buen camino lo encontramos a través de la escritura. Amén. Amén. A través de la palabra. Ahí está todo. Todo, las bendiciones y las maldiciones están allí para el ser humano. El que quiera las bendiciones, siga a Cristo. Lea la palabra, memorícela y póngala por obra. El que quiera las maldiciones, siga al mundo. Dentro de 8 días les invito para que les voy a traer la palabra que lleva a la bendición directamente, y la palabra que lleva ¿a qué más? A la maldición, a vivir una vida desgraciada en el mundo, una vida desgraciada, una vida temporal que les parece que están haciendo mucho, pero no, están perdidos en delitos y pecados porque hicieron caso omiso a la palabra de Dios. No quisieron atender al llamado de Dios. Colóquense en pie, vamos a orar, por favor. Vamos, en algo tan poquito aprendamos a ser obedientes y pongámonos de acuerdo. Vamos, de pie. De pie, Gladys. Vamos de pie. Le duele la espalda. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Gracias te doy porque nos guías, Señor, al conocimiento de tu palabra, a poder entender el libro, a poder entender los tiempos, cómo tú actuaste a través de tu palabra en el Señor Jesucristo, en nuestro libertador. Y luego nos das esta gran comisión que nos has dejado, el seguir tus pisadas en obediencia a nuestro Padre, llevando tu palabra a todo lugar, a donde esté el enfermo, donde esté el afligido, donde esté el muerto en delitos y pecados, para darles apertura de la cárcel de la muerte. Gracias, Dios, porque nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias te doy por tu misericordia, por el poder de tu Santo Espíritu que nos guía a todo conocimiento de tu palabra. Gracias te doy por cada uno de los que estamos aquí, por los hogares aquí representados. Bendecimos tu nombre, te damos toda gloria y toda honra. Bendice, oh alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sana todas tus dolencias, quien te corona de favores y de misericordias, quien sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como las águilas. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.